Buenos días, hermanos y hermanas en Cristo Jesús. Damos gracias al Señor porque un domingo más nos concede la bendición de poder estar en esta reunión, en esta clase de nuevos creyentes. Sean todos bienvenidos a esta clase y bueno, vamos a continuar en esta ocasión con el paso número 3. Ya pudimos estudiar que podemos conocer a Dios, que Dios es un ser personal y que quiere relacionarse con nosotros. El paso número 2, vimos que Jesús era nuestro modelo de amor, nuestro modelo de compasión. Y bueno, en esta ocasión la clase se llama Llamados a servir. Tiene que ver con lo que vimos la clase anterior, que Jesús es nuestro modelo de servicio. Entonces, ah, aquí tenemos que reconocer, ¿verdad?, que es falso, que los únicos que sirven a Dios son los que ocupan cargos en la iglesia. Eso es falso. También tenemos que reconocer que es verdadero que todos los cristianos tenemos la capacidad de servir. Y bueno, también tenemos que reconocer que es falso, que los mejores cristianos son los que tienen la habilidad de predicar, o el don de predicación, mejor dicho. Eso también es falso. Entonces vamos a ver en nuestra clase que la Biblia nos llama básicamente a servir. Estamos tomando de base Nueva Vida en Cristo, volumen número 2. Y bueno, vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos ayude. Señor, una vez más te agradecemos en esta mañana porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias por tu voluntad, porque en tu voluntad nos concedes el estar aquí a través de estos videos, Señor, de esta tecnología, el poder estudiar tu palabra. Te agradecemos por cada hermano y cada hermana en Cristo que ha tenido a bien el poder, pues, entrar, Señor, también a estas clases y seguir aprendiendo de tu palabra. Señor, rogamos que tú nos sigas ayudando, que tú sigas, Padre, guiando nuestros caminos, nuestros pasos, y que tu palabra siga enseñándonos, Señor. Pedimos que pues también estés en el hogar de cada uno de nosotros. Y Padre, que tu mano de poder se manifieste, Señor, en nosotros. Bendice a nuestros hermanos que tienen falta de salud y también que tu mano de sanadora, Señor, tu mano de sanidad pueda, Señor, posar sobre ellos y que ellos, Padre, queden sanos. Nos ponemos en tus manos y este tiempo que vamos a meditar, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, entonces, hermanos, tenemos como introducción esta, este elemento que dice que el servicio es parte de la vida cristiana, pero no siempre las personas entienden bien lo que significa servir. Dice ahí en Mateo 20, 26 al 28, Jesús enseñó a sus discípulos la importancia del servicio. Entonces vamos a ver el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Vea lo que dice aquí el pasaje anterior. Mateo 20, 26 al 28 dice: mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dice ahí, ¿verdad?, que la persona que quiera quiera hacerse grande, la persona que quiera pues ser catalogada como grande en el reino del Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender una lección llamada servicio. Dice, y el que quiera ser el primero, el que quiera tener el primer lugar, entonces va a tener que ser el el que sirva más. Los que se preocupan solo por sí mismos y su propia felicidad, dice que nunca van a encontrar la felicidad que buscan. Cristo enseñó que el éxito viene a los que se olvidan de sí mismos y se entregan al servicio de otros. Entonces tenemos aquí una pregunta interesante para usted: ¿qué significa ser siervo de los demás? Porque dice el pasaje que el que quiera ser grande entre vosotros será vuestro servidor, y dice, da su ejemplo, ¿no? Lo vimos la semana pasada y en esta ocasión continuamos con este punto de que el Señor es nuestro modelo en todas estas áreas, pero ahora en el servicio. Tenemos que seguir el ejemplo de Él. Y dice Él, bueno, tienen que aprender que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, la pregunta es para usted: ¿qué significa ser siervo de los demás? ¿Qué diría usted?
en sus propias palabras, ¿cuál sería el entendimiento que usted tiene de ese pasaje? Que el primero, el que quiera ser el primero, tiene que ser el servidor. Está hablando de un servicio y de un siervo. Entonces, para usted, ¿qué significa ser siervo de los demás? Dice aquí eh, esto que tenemos en pantalla: servir significa sacrificio, pero este sacrificio está acompañado por el gozo y el contentamiento. Más que un sacrificio, servir es un privilegio. ¿Está de acuerdo con esto? Dice, servir significa sacrificio, entonces el servir implica que uno tiene que sacrificar algo, pero este sacrificio está acompañado, dice, por el gozo y el contentamiento, o sea que no es un suplicio, no es que usted va llorando, ¿verdad? Diciendo, no, es que no quiero ir, pero bueno, tengo que hacerlo. Más bien, cuando viene este servicio acompañado de gozo, de un contentamiento, en lugar de un sacrificio, que sí lo implica, servir, dice ahí, es un privilegio. Y eso es lo que el Señor les estaba enseñando a sus discípulos en ese pasaje que acabamos de leer, Mateo 20-28. Porque ellos querían los primeros lugares en el reino, ellos querían sentarse, Jacob y Juan, uno a su derecha, uno a su izquierda. Señor, pues queremos realmente estar aquí contigo, queremos ayudarte a la administración, queremos ser los gobernadores, creemos que tenemos la capacidad de hacerlo y por eso es que te lo estamos pidiendo, porque conocemos nuestras habilidades y creemos que que te vamos a hacer falta si tú no nos pones en esos lugares. Entonces el Señor les dice, les da esta lección, ¿no? Entonces, por eso dice aquí, para usted, ¿qué significa ser siervo? Bueno, ya dijimos que nuestro ejemplo, desde la clase pasada, Jesús es nuestro modelo en todas las áreas, pero entonces el ejemplo de servicio, dice que el ejemplo más indicado que debemos seguir es el de Cristo, quien dijo en Mateo 20-28, que Él no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Entonces aquí en su papel y en su hoja, hermano, quiero que usted piense y apunte en un ejemplo de cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Dice ahí el Señor Jesucristo, no es nuestro modelo, dice, bueno, yo no vine para ser servido, dice, yo vine para servir. Y entonces, si Él es el ejemplo, si Él es el modelo, si es donde tenemos que apuntar, el desafío aquí, la tarea es en este minuto, que usted piense en un ejemplo de cómo puede, y está entre comillas, dar su vida para servir a otros, que implica sacrificio, pero también privilegio, como se acaba de leer hace unos instantes. Entonces, apunte un ejemplo, cómo usted puede dar su vida para servir a otros. Entonces, el primer punto que vimos es que el cristiano está llamado a servir, usted está llamado a servir, yo estoy llamado a servir, y el ejemplo se llama Jesucristo. Y aquí viene la segunda parte, que cómo servimos normalmente, bueno, usando nuestro don espiritual. La Biblia nos enseña que Dios ha dado dones a cada miembro de su iglesia para ayudarlos a servir. Un don es una capacidad especial y necesaria para contribuir al crecimiento de la iglesia. Entonces tenemos esto en mente, ¿no? Ya desde el año pasado se ha visto esto de los dones espirituales y solamente vamos a dar un breve repaso, muy breve. Pero eso es claro que la Biblia hay que recordar que nos está enseñando que cuando uno ha aceptado a Jesucristo, cuando uno se ha entregado a Él y Él nos ha salvado, Él ha regenerado nuestro corazón, bueno, Dios el Espíritu Santo nos ha dado un don espiritual, que es una habilidad sobrenatural. Recordamos, ¿no? Que el don es una habilidad sobrenatural, que básicamente tiene tres propósitos. El primero es darle la gloria a Dios. El segundo es edificar a los hermanos. Y el tercero es ganar a los perdidos. Entonces tenemos tres propósitos de los dones espirituales. Que Dios sea glorificado, que la gente conozca a Dios. El segundo propósito es de que los hermanos en la iglesia puedan ser edificados. Y el último propósito es básicamente que los perdidos puedan ser alcanzados. Y son habilidades sobrenaturales. El tocar la guitarra es una habilidad, vamos a decirlo, natural, que Dios puede dar a un inconverso y puede darle a un cristiano. Pero el don espiritual, narrado en la Biblia, a primera de los Corintios 12, en Romanos 12, en Efesios 4, en primera de Pedro 4, estos dones espirituales son habilidades sobrenaturales que solamente Dios, el Espíritu Santo, da a los cristianos, ¿correcto? Entonces dice ahí, ¿no? Primero los Corintios 12:7. Este es el pasaje que vamos a leer. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho. ¿Para provecho de quién? Bueno, para provecho de todos. ¿Cómo así? Para provecho
de los hermanos que están siendo edificados por ese don y también para, vamos a decirlo, para su provecho, su crecimiento personal. Si yo estoy ejerciendo algo, entonces es para mi propio crecimiento también, en un sentido, mi crecimiento personal desde un sentido, pero lo principal es el provecho de los cristianos, el provecho de la iglesia y para provecho para que el reino de Dios, para provecho de que el reino de Dios se siga extendiendo en la tierra. ¿Correcto? Entonces, aquí hay algo interesante. La pregunta es, ¿cuáles dones? Bueno, antes de la pregunta, la manifestación del Espíritu, cuando dice ahí, pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu Santo para provecho, esto está haciendo referencia a los dones espirituales que estamos hablando ahorita. Entonces, que acabamos de mencionar. La pregunta es, ¿cuáles creyentes han recibido esos dones? ¿Cuáles creyentes han recibido esos dones? Bueno, los creyentes que han recibido esos dones son los que han sido salvados por la gracia del Señor. Porque dice a cada uno. ¿A cada uno de quién? A cada uno de los que han sido regenerados, que se han arrepentido y han venido al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Les es dada la manifestación del Espíritu, o sea, un don espiritual para el provecho de toda la iglesia. De nuevo, la manifestación del Espíritu se refiere a los dones espirituales. Pasamos al siguiente pasaje. Dice, la pregunta es, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, dice así, vamos a leerlo. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer con los dones que Dios nos ha dado? Dios nos ha dado estos dones espirituales y somos cristianos, dice la Biblia, ¿no? Que cada uno hay que ministrarlo a los otros, o sea, servir a los otros, ponerlo a disposición de los demás como buenos administradores. Quiere decir esto, que si no lo hacemos así, si no colocamos estos dones al servicio de Dios, que se va a ver reflejado al servir a los hermanos, entonces no estamos administrando bien nuestros dones, no estamos siendo buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que administrar lo que Dios nos ha dado, sea tiempo, sea dinero, sean recursos, todo lo que Dios nos ha permitido, uno tiene que administrarlo, porque al final de cuentas no es nuestro, es de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios y tenemos que reconocer eso. Y los dones espirituales también son de Dios. Por eso dice el pasaje, cada uno, cada cristiano, según el don que ha recibido, entonces sírvalo a los otros. Esto va a ser muestra de que somos buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Dios nos ha dado gracia y una manifestación de esa gracia son estos dones espirituales. Entonces hay que ver lo siguiente, que los dones nunca son para nuestro propio beneficio, tienen el propósito de edificar a otros creyentes. Entonces tenemos que reconocer eso, cuando Dios nos ha dado un don espiritual es para beneficio de los demás principalmente. Es para beneficio de los demás principalmente. ¿Por qué razón? Porque ¿de qué sirve? Aquí viene algo interesante. ¿De qué sirve que usted tenga el don de predicación, el don de misericordia, el don de enseñanza y usted vive en una isla, solo, sola, apartado, no tiene a nadie, no hay nada? La pregunta es, ¿quién se beneficiaría de ese don de predicación? Usted se para atrás del púlpito, usted abre su Biblia y empieza a hablarle a los animales. Nadie. Usted tiene el don de dar, de repartir. ¿Quién se beneficiaría con ese don si no hay ninguna persona ahí? Y la última, usted tiene el don de enseñanza. Entonces usted prepara una clase. Imagínese que prepara una clase, la clase de disciplinas espirituales, la disciplina de la oración. Entonces usted la prepara bien bonito, usted va a los pasajes bíblicos y entonces está ahí en la isla solo y usted saca su pizarrón, sus plumones, sus marcadores y les empieza a decir ahí a los árboles, bueno, quiero enseñarles que Dios nos ha dado medios para poder crecer y ser santos. Uno de esos se llama la oración. Usted empieza a hablar, empieza a enseñar una clase muy bonita. La pregunta es, ¿quién se benefició de ella? Bueno, es claro que usted y yo nos podemos beneficiar en una
pequeña porción al prepararla. Nos beneficiamos por ello. Pero la pregunta es, ¿quién más se va a beneficiar? Nadie. Entonces, el don espiritual es para beneficio de los demás hermanos en este sentido. Así que lo que Dios nos ha dado es para que nosotros lo usemos con los demás. La pregunta es, ¿lo estamos haciendo? ¿Lo está usando? Esto es interesante, hermanos. ¿Estamos utilizando estos dones o no lo estamos haciendo? ¿Qué podemos hacer para utilizar nuestros dones? Dice Romanos capítulo 12, versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Entonces la pregunta es, ¿qué concepto debo tener de mí mismo? Recuerda el pasaje, dice, cada uno piense, dice que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Entonces, ¿qué concepto debemos tener de nosotros mismos? De acuerdo al pasaje que leímos, debemos tener un concepto, hermanos, equilibrado de nosotros. No se trata de ninguna manera, hermanos, de que nosotros sintamos autoconmiseración. No se trata que nosotros nos rebajemos en un sentido y digamos, bueno, pues es que sí me sé Juan 3:16, me lo sé de memoria, pero no, es que dice la Biblia que yo no debo pensar más alto de lo que debo pensar. Entonces yo no sé nada de la Biblia, no sé Juan 3:16, yo no sé hacer nada. No se trata de eso. Y tampoco se trata de que sé Juan 3:16 y entonces ya tenga un concepto muy elevado, ¿no? ¿Por qué? Porque usted tiene un concepto tan elevado, hermano, porque me ha aprendido Juan 3:16 de memoria. Y entonces ya tiene un concepto elevadísimo de sí mismo, ¿no? No, dice ahí que pensemos con cordura, equilibradamente, hermanos. Lo que Dios nos ha dado, hay que darle gracias a Dios por lo que Él ha permitido, pero esto más bien es responsabilidad para administrarlo a los otros. Dice, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. De acuerdo, hermanos, a la medida de fe que Dios ha repartido. Entonces, hermanos, tenemos aquí algo interesante. Y si se compara el cuerpo humano, el versículo 5 dice que siendo, ¿qué formamos? Ve el versículo 5, dice que siendo, un cuerpo, como el cuerpo tenemos muchos miembros. Entonces dice que siendo un solo cuerpo, siendo muchos miembros, formamos un solo cuerpo en Cristo. Vea lo que dice ahí. Siendo muchos miembros, somos muchos miembros en nuestra iglesia, gracias a Dios, pero formamos solamente un solo cuerpo en Cristo. Por tanto, la función de cada creyente es procurar la unidad del cuerpo buscando cómo ayudar a otros. Y dice el versículo 4 que en un cuerpo tiene muchos miembros. Hay muchos miembros, dedos, uñas, lengua, boca, nariz, ojos, pies, pero no todos tienen la misma función. Hay variedad de dones en la iglesia, no todos tenemos los mismos. Entonces tenemos que entender nuestro lugar, tenemos que entender lo que Dios quiere que seamos. Si Dios quiere que sea mano, voy a ser mano. Si Dios quiere que sea el dedo chiquito del pie, soy demasiado importante por ser el dedo chiquito del pie. Necesito lograr equilibrio y para eso Dios puso el dedo pequeño del pie. Aunque nadie me ve, voy a ser parte del cuerpo y voy a ser necesario para el cuerpo, hermanos. Y viene algo interesante también, la boca, ¿verdad? A lo mejor todos quisiéramos ser boca y poder hablar bonito, pero quizá Dios no tiene eso para nosotros. Dios tiene otro propósito. Tenemos que entender dónde Dios nos ha colocado y entonces dónde Dios quiere que estemos funcionando. ¿Correcto? La pregunta es, ¿ya sabe usted, hermano, dónde Dios le quiere usar? ¿Ya sabe usted dónde Dios quiere colocarle, hermano? Esto es necesario que lo tengamos presentes. Entonces, aquí hay que reflexionar, hermanos. Queremos que usted pueda hacer alguna lista y apunte los dones que usted piensa que tiene, los dones que usted ya está seguro que tiene y, hermanos, los dones que vaya, que hasta le gustaría tener, que a usted le gustaría tener. Puede hablar, ¿verdad? Con un servidor, puede hablar con algún otro hermano
y decirle, hermano, ¿me puede ayudar a, a ver qué don tengo? ¿Usted piensa que tengo este don, hermano? Y pedirnos ayuda uno a los otros, ¿verdad? Hable con algún otro hermano y que pueda auxiliarle. Reitero, nosotros también estamos para servirle y con mucho gusto podemos, pues, hablar, ¿verdad? Con mucho gusto y seguir conversando acerca de los dones espirituales. Pero bueno, es necesario que nosotros tengamos bien claro. ¿Por qué? Si yo no tengo claro que soy mano, entonces no voy a servir como mano, porque no sé ni siquiera qué hace una mano. Si no tengo bien claro que Dios ha querido que yo sea ojo, entonces yo no voy a estar muy seguro qué tengo que hacer. ¿Será que tengo que levantar algo pesado? No, si soy un ojo, tengo que esforzarme por ver con claridad, ah, poder distinguir matices, colores, etcétera, etcétera. ¿Correcto? Entonces, es interesante y es necesario que usted y yo tengamos esto en claro, hermano. Ah, Aquí este pasaje que leímos dice que la iglesia se le compara, se da esta imagen como siendo el cuerpo de Cristo. Entonces, la pregunta es, ¿usted alguna vez se ha golpeado un dedo y no ha podido usarlo? Es muy incómodo, ¿no? Que usted se lastime un dedo, se lo haya fracturado, se lo haya roto, se lo haya quebrado, y que no pueda usarlo. Es incómodo, ¿no? Entonces imagínese cómo afecta al cuerpo de Cristo cuando uno de sus miembros no usa sus dones. Otra vez, usted se lastima el dedo pequeño y no puede usarlo. Y es incómodo escribir con el dedo así enyesado. Ahora imagínese que usted y yo somos miembros de nuestra iglesia enyesados, que estamos inertes, no nos movemos. Imagínese el cuerpo cómo se siente. Se siente incómodo también, ¿verdad? Entonces, en otra clase podemos seguir estudiando sobre los dones espirituales. Es claro que podemos seguir ahondando. En esta clase es muy sencillo, solo leemos unos pasajes, pero en clases posteriores vamos a estudiarlos y vamos a seguir pues buscando nuestros propios dones. Entonces, hermanos, ¿quiénes son los más importantes en la iglesia? El pastor, los maestros, los músicos, la orquesta, pues sí, ¿quiénes son los más importantes o todos? Si usted pudiera colocar una palomita, hermanos, ¿cuál colocaría a la luz de lo que ya leímos? Bueno, colocaríamos que todos son importantes. Cada uno tiene su rol, cada uno tiene su don espiritual, cada uno tiene su llamado de parte de Dios. Entonces, hermano, usted tiene un llamado de parte de Dios. Usted es importante para el cuerpo de Cristo, para el cuerpo local. Es necesario entonces de su aportación, por eso Dios le dio el don que usted tiene, porque Dios quiere que lo use para el bien de este cuerpo local de nuestra iglesia. Entonces todos son importantes, hermanos, ¿sí? El pastor, los músicos, los maestros, todos son importantes, ¿correcto? Vea lo que dice primera carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 20 al 22. Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Entonces, de nuevo, hermanos, yo no puedo predicar muy bonito, ¿verdad? Como lo hacen otros hermanos. Yo no puedo enseñar como hacen otros hermanos. Yo no tengo esos dones de parte de Dios. Pero no por eso, dice el pasaje, que parecen débiles, porque no son débiles. Son los más necesarios, hermano. Quizá decimos, bueno, es que yo no puedo dar una clase bien, no puedo dar una clase bonita. Bueno, es probable que Dios no nos tenga ese llamamiento a nosotros. Quizá Dios no nos ha llamado a ser maestros en la iglesia desde una perspectiva con ese don espiritual. Dios nos ha llamado a predicar, entonces no nos ha dado ese don. Pero aunque esos dones son los que más se ven, ¿verdad? Cada domingo con las predicaciones y las enseñanzas, es necesario, hermanos, que utilicemos el don que Dios nos haya entregado. El don de misericordia, el don, hermanos, de fe, el don, hermanos, de repartir, que los usemos, hermanos. ¿Por qué? Porque
aunque para muchos parecieran ser dones débiles, son los más necesarios. Hermano, usted es necesario y el don que Dios le ha dado es necesario que usted lo utilice en la iglesia. El cuerpo lo necesita, nosotros lo necesitamos, todos nos necesitamos los unos a los otros. Entonces, según el pasaje que leímos, ¿existen miembros del cuerpo que son más importantes que otros? No, el pasaje que dice, el ojo no le puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies. Somos un cuerpo con muchos miembros, requerimos los unos de los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Entonces no hay lugar aquí, hermanos, para la jactancia, no hay lugar aquí para la envidia en referencia a los dones. Hermanos, el que envidia a otro hermano por las habilidades o por los dones que no tiene, no hemos entendido estos versículos. Dios tiene diferentes trabajos, diferentes ministerios, hermanos, para cada uno de nosotros. Unos tienen dones que se ven en público, ya dijimos los que predican y enseñan desde el púlpito, pero muchos usan dones de manera menos visible. Por otro lado, hermanos, las personas que se jactan de los dones que tienen, es que yo tengo este don, yo tengo este otro don, tampoco han entendido que en el plan de Dios ha decidido de manera soberana entregar diferentes dones a sus hijos y que todos son igual, tienen la misma importancia. Entonces, hermanos, la Biblia menciona los dones que da. Por ejemplo, el don de ayudar, el don de enseñar, el don de exhortar, el don de dar con generosidad, el don de presidir, el don de mostrar misericordia, el don de pastorear, el don de evangelizar, de compartir el evangelio. Y de nuevo, si usted tiene tiempo en esta semana, lea por favor Efesios 4:11, lea por favor Romanos 12, 6 al 8, lea primero los Corintios 12, el que leímos ahorita del 2 al 7, y lea primero los Corintios, 12 del 7 al 10 y primero los Corintios 12 del 28 al 30, hermanos, por favor. Y bueno, como podemos ver, en todos estos pasajes no todos tenemos el mismo don. ¿Por qué es importante saber esto? Porque podemos decir, es que quisiera tener el don del hermano. Bueno, pero Dios no me lo ha querido dar, o a usted no se lo ha querido dar, pero no quiere decir que usted no sea importante. Dios tiene un llamado, un ministerio, hermanos, un servicio importantísimo en la iglesia local, hermanos, y por eso es que le ha dado esos dones específicos. Y esto es interesante, ninguno debe trabajar aisladamente, no somos islas, no debemos trabajar. ¿Por qué? Porque aisladamente, porque como leímos al principio, los dones son para provecho de los demás. Todos juntos, hermanos, usando nuestras habilidades sobrenaturales, nuestros dones espirituales, somos un cuerpo completo que funciona bien. Entonces, hermano, usted necesita a todos sus hermanos en Cristo, en nuestra iglesia, y nuestra iglesia necesita de usted y de su don y de su servicio. ¿Correcto? Entonces, ¿cómo afecta a la iglesia si usted y yo no usamos nuestros dones? ¿Cómo afecta? ¿Cómo afecta esto? Bueno, afecta bastante, como dijimos ahorita, como si tuviésemos un dedito enyesado, si tuviésemos la clavícula enyesada, si tuviésemos, hermanos, en recuperación nuestros ojos, porque no pueden ver. Hermanos, sería muy molesto, sería muy difícil, muy complicado la vida cuando no todos los miembros del cuerpo no están trabajando de manera correcta. Si uno enferma, todo el cuerpo se duele. Si se enferma el estómago, hermanos, pues no es así como que no es así como que decimos, pues me duele la panza, pero bueno, panza, ya mejórate. No, ¿verdad? Uno vomita, a veces puede dar algunos otros síntomas. Todo el cuerpo se duele y estamos en cama, sí, con los medicamentos necesarios. Tenemos que ir al baño más de lo normal. Entonces todo el cuerpo se duele, hermanos, si hay alguna enfermedad. Así que afecta, hermanos, si nosotros como miembros de este cuerpo de Cristo, de este cuerpo local llamado Iglesia, Primera Iglesia Bautista de Ciudad Juárez, estamos enfermos o no utilizamos nuestro don. Y entonces terminamos con esto, hermanos. ¿Cuál es la mejor manera para descubrir nuestro don espiritual? Bueno, la mejor manera de descubrir nuestro don es ayudando en cualquier área en la que se necesite en la iglesia. Después de que podamos también participar en varios ministerios, nos vamos a dar cuenta de dónde son las áreas donde podemos tener mayor capacidad y habilidad para desarrollarnos. Y hay que escuchar a los hermanos que tienen mayor madurez que nosotros, espiritual, para que ellos nos aconsejen.
Entonces esto es interesante, estoy en una clase de niños y ningún niño me pone atención, y pasa la segunda clase, ningún niño me entiende ni me pone atención, pasan 2 meses, pasa un año y nadie me pone atención y los hermanos de ahí de la clase me dicen, gracias hermano, muchas gracias por su apoyo, este año se invitó a tal hermano también, si usted quiere estar, pero el hermano fulano se va a hacer cargo. ¿Qué nos están diciendo, hermanos? Pues que eh, los niños no aprendieron mucho y que pues realmente no tenemos ese don. O sea, Dios no nos ha llamado a estar con niños. Viceversa, ¿verdad? Con adultos. Puede ser que nos toque estar dando una clase con adultos y puede ser que nos sentimos nerviosos, como siempre, nerviosos, nerviosas, y damos la clase y al final de cuentas, al final de dos semanas, 3 semanas, los hermanos dicen, gracias hermano por la clase, gracias hermana, me ha ayudado esto que usted nos ha explicado. Me ha ayudado mucho esto. Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos está confirmando el Señor a través de los hermanos que probablemente tenemos ese don. Así que tenemos dos partes aquí, hermanos. Tenemos una confirmación interna y una confirmación externa. ¿Por qué? Me gusta eso de enseñar. Eso es una confirmación interna que yo tengo. Pero eso no quiere decir que si tengo el don de Dios, de enseñar. Y después vienen los hermanos y dicen, hermano, quiero agradecerle porque yo no había entendido ese pasaje, quiero agradecerle porque me ha ayudado. O los niños, mira los niños qué quietos están. Y cada vez que le pregunto a mi hija sobre la clase que usted le dio en la escuela dominical, ella me la repite y ha estado muy atenta y ha crecido mucho en la palabra de Dios. Gracias. Entonces, hay comentarios así que nos están confirmando que realmente Dios nos está llamando a eso. Entonces, una confirmación interna, Dios nos dice, sí, uno tiene ganas de hacerlo, tiene ese deseo, y la confirmación externa que la iglesia dice, sí, Dios te ha llamado a ese ministerio. ¿Correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cuáles dones cree que usted ha recibido? ¿Cuáles dones cree que usted ha recibido? Bueno, la pregunta es, ¿cuáles dones usted ha recibido? Más adelante vamos a poder profundizar más y tener una clase específicamente sobre los dones, pero es importante que esta semana nos demos a la tarea de seguir confirmando los dones que creemos tener o que tenemos y aquellos que probablemente Dios nos ha dado. Mínimo Dios nos ha dado un don, pero puede darnos más. La Biblia sí dice que nos ha dado un don, pero Dios puede darnos más. Él reparte como Él quiere, es lo que dice su palabra. Dios, el Espíritu Santo, ha repartido a cada uno de nosotros como a Él mejor le ha parecido. ¿Correcto? Entonces resumimos, hermanos, para terminar nuestra clase en esta mañana, que la Biblia enseña que cada creyente debe servir y no solo ser servido. Y la segunda cosa es que Dios nos ha dado dones para el crecimiento de su iglesia y nosotros debemos utilizarlos. El pasaje para aprender el día de hoy no lo puse en la pantalla, pero es Mateo 20, 27 al 28. No lo puse aquí, pero lo tenemos al principio. Uno de los primeros que leímos, Mateo 20, 27 al 28. Entonces vamos a repetirlo. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Hermano, apúntelo en una tarjetita ahí en una hoja de papel, en una tarjetita un poco más dura de cartón, y apunta este versículo y tráigalo consigo, hermano. Ahí sí, hermana, si usted va a lavar trastes, va a ser de cocinar, de comer, póngalo ahí donde pueda repetirlo. Si va a pagar algún recibo, si tiene que salir a algún lugar, las filas, siempre hay filas en todos los lugares. Puede sacar su tarjetita y repite. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios le bendiga, hermanos, y si el Señor nos concede la bendición y en su gracia, nos vemos la próxima semana en la clase número 4. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.